Muy buenos días, queridos televidentes. Una vez más nos dirigimos a ustedes en este programa Ábreme tu corazón de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria en el municipio de Guarne. Llegamos a todos los rincones de aquellas familias que desean recibirnos con amor en estos consejos, en estas charlas que nosotros simplemente les brindamos a ustedes para acercarnos un día más a Dios. En esta ocasión me encuentro con el padre Juan de Dios Martínez, uno de los sacerdotes que llegó en diciembre para acompañarnos en la parroquia. Fue nombrado por el señor obispo, entonces simplemente a él le damos la cordial bienvenida a nuestra parroquia y hoy de alguna manera particular lo presento delante de todos ustedes, queridos televidentes del programa Ábreme tu corazón, para compartir también con él la experiencia de la misericordia de Dios, que es el tema que vamos a tratar un poco durante este programa. Padre Juan de Dios, muy buenos días. Muy buenos días, Padre Fernando. Me da mucha alegría poder estar en este espacio televisivo para dirigirme a toda la comunidad de Guarne, concretamente a los fieles de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. He obedecido a las disposiciones del señor obispo, Monseñor Fidel León Cadavid Marín, aceptando este nombramiento con alegría y con espíritu de fe, porque así debe de ser nuestra respuesta como sacerdotes a nuestro obispo, que es el padre y pastor de esta iglesia particular de Sonsón Río Negro. De manera que a todos ustedes, fieles, familias, instituciones de esta querida comunidad de la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, les ofrezco lo que soy, lo que tengo, con la mejor buena voluntad de servirles y de hacer que este reino de Dios que estamos llamados a anunciar sea conocido, amado y servido por todos. Si bien Padre Juan, pues de alguna manera, sí, concretamente le servimos a los fieles de Nuestra Señora de la Candelaria, pero también más abiertamente a todos los fieles del municipio de Guarne, puesto que este programa Ábreme tu corazón llega a todas aquellas personas de Guarne, ¿sí? Y de aquellos otros lugares donde cogen la señal del canal Cable Plus. Padre, simplemente compartámosle a la comunidad, si usted desea, cuál ha sido su recorrido en el ministerio sacerdotal. Con seguridad que un ministerio muy rico en el amor del Señor y quizás tantas comunidades parroquiales a las que usted ha podido asistir con amor. Sí, Padre Fernando, y ustedes televidentes, son ya muchos años de ejercicio ministerial. Cumplí el pasado 8 de diciembre 32 años de haber sido ordenado por Monseñor Alfonso Díaz Jaramillo, que en paz descanse. Él me dio como primer nombramiento la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Viboral. De allí pasé a La Ceja, a la parroquia Nuestra Señora del Carmen. De Nuestra Señora del Carmen pasé a la parroquia de la Santa Cruz, un nuevo proyecto, una nueva parroquia, donde empecé de cero, contando solo con la confianza en Dios y la generosidad de todos los cejeños. Y de verdad que fueron 4 años muy interesantes, porque el Señor se manifestó en las personas buenas que no faltan en todas estas parroquias del Oriente y que con espíritu de fe apoyan todas las obras de la iglesia, y más las que le encomienda a uno el obispo en sus primeros años de ministerio sacerdotal. De allí pasé al seminario de Nuestra Señora de Marinilla como rector. Estuve por espacio de 4 años. Me tocó, todavía iban muchachos sin terminar el bachillerato y continuaban allí haciendo la filosofía y pasaban al seminario de La Ceja. Luego me mandaron a San Rafael, me tocó la época de violencia, siempre una época difícil, pero cuando uno tiene la confianza en Dios y se deja uno ayudar de las personas que conocen, que saben cómo dirigir y orientar las comunidades, pude salir adelante. Allí estuve 4 años, volví a La Ceja, de allí a Río Negro, de donde vine aquí a la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria. ¿Verdad? Son 32 años ya
he militado en el ministerio, pero cada día me siento más comprometido porque cada día pues hay más necesidad espiritual. Uno ve que hay ignorancia religiosa y yo me atrevería a decir que nosotros los sacerdotes tenemos esa noble, ardua y difícil tarea de hacer que el reino de Dios sea conocido, amado y servido por todos. Y este va a ser un espacio y va a ser una oportunidad para que todos asumamos nuestro compromiso bautismal y podamos estar siempre en capacidad de dar un testimonio de fe y obedecer a lo que el Papa Francisco tanto nos insiste. Vivamos una vida cristiana creíble para los demás. Y tanto el sacerdote, la religiosa, el laico, el profesional, tenemos ese noble encargo como bautizados, ser testigos del amor misericordioso de Dios en todas partes. Así es, Padre Juan, y precisamente hablando del compromiso que nosotros como sacerdotes tenemos, y no solamente nosotros, sino todos los fieles que se acercan a nosotros buscando un consejo, unas palabras de aliento, o que todos, de igual manera que buscamos a mi Dios, es necesario referirnos al acontecimiento actual de la Iglesia, ¿sí? Bien sabemos que desde el año pasado hemos escuchado sobre el año de la misericordia, el año de la misericordia que el Papa Francisco ha convocado en toda la Iglesia y que de alguna manera ya viviéndolo nos ha ayudado mucho a acercarnos más al amor de Dios. Todo esto viene desde la cabeza, ¿sí? Es decir, primero Dios, de Dios en su infinito amor y misericordia ha inspirado en su santidad el Papa Francisco invitar a toda la Iglesia a este año de la misericordia para que nos acerquemos más al Señor, puesto que es una invitación, Padre Juan, de manera especial para aquellos que están alejados, para aquellos que se han alejado de la Iglesia, que se han alejado de mi Dios, a ellos, a ustedes queridos niños, jóvenes, padres de familia, abuelos, indiscutiblemente a todos ustedes que quizás se han alejado por alguna razón. Este año de la misericordia es de manera especial para ustedes. Pero entonces, Padre Juan, ¿de dónde viene este año de la misericordia? ¿Por qué el Papa Francisco lo convoca? ¿Cuál es la carta que nosotros conocemos de convocación a este año de la misericordia? Bien sabemos también que nosotros durante todo este año estamos llamados a implorar sobre todo la misericordia del Señor. De ahí que podemos como decirles o contarles un poco por qué este año, porque el Papa Francisco ha querido involucrarnos o meternos o más bien introducir la Iglesia en este año santo jubilar extraordinario de la misericordia. El Papa Francisco convoca a toda la Iglesia Universal a un año de la misericordia precisamente para que nosotros no solo descubramos y experimentemos en nuestra vida personal el amor misericordioso de Dios Padre, que a través de su Hijo Jesucristo, sin reservarse nada para sí, se ha dado todo a todos, se ha hecho igual a nosotros en todo menos en el pecado. Y precisamente porque nos ama, por eso siente compasión y misericordia por todos y cada uno de nosotros. De manera que es la oportunidad para que, aprovechando al máximo este tiempo de gracia que ha iniciado desde el 8 de diciembre del año pasado y que va hasta 20 de noviembre de este año 2016, podamos nosotros experimentar el amor misericordioso de Dios, pero celebrando precisamente el perdón, la reconciliación, buscando un encuentro personal con el mismo Dios y Señor, teniendo una experiencia de ojos abiertos y de corazón palpitante, como decía el Papa Juan Pablo II, cuando él se iniciaba como sucesor del apóstol San Pedro, nos invitaba a no tener miedo, a abrirle nuestra mente y nuestro corazón a Jesús. El Papa Francisco quiere precisamente eso, que nos dispongamos a este tiempo de gracia donde el amor misericordioso de Dios se nos va a dar en abundancia y gratuitamente por medio de este año jubilar y claro, por medio de la Iglesia que a través de la vida sacramental sigue realizando la obra salvadora para todos. Padre Juan, bien sabemos que Misericordiae Vultus, así se llama la bula
con la cual el Santo Padre convocó este año de la misericordia. Y quizás la gente se pregunte, ¿qué es eso? ¿Qué es la Misericordiae Vultus? No la conocemos, ¿no? Simplemente es una carta con la cual el Santo Padre convocó este año de la misericordia para toda la iglesia. ¿Qué encontramos allí? Una reflexión muy profunda, muy amena, muy rica del Papa Francisco, y finalizando la carta algunas recomendaciones o consejos o instrucciones que él da para decirnos cuál es la manera en la que él desea que nosotros podamos vivir este año de la misericordia. Esa carta, esa bula como la conocemos nosotros, está esparcida por todo el mundo, donde existe, donde está la Iglesia Católica, de manera que todos estamos llamados a conocer esa carta. Es corta, es muy amena de leer, qué bueno que todos la busquemos, la podemos bajar incluso de internet, ¿sí? Buscar ahí Misericordiae Vultus, la carta del Papa Francisco para el año de la misericordia, y ahí la podemos leer. Es muy amena de verdad leerla para comprender mucho más este año de la misericordia. Padre Juan, pero después de esa carta del Santo Padre, ¿cómo se prepara la Iglesia colombiana para vivir este año de la misericordia? Es decir, expresamente nosotros, el Santo Padre convocó a toda la Iglesia, al mundo entero, pero nosotros como Iglesia colombiana, ¿cómo nos hemos preparado o cómo nos estamos preparando todavía aún más para vivir ese año de la misericordia? Nuestra Iglesia colombiana, sabemos, está dividida en jurisdicciones eclesiásticas y sabemos que la capital de nuestro país es Bogotá, y allí tiene como autoridad el primado de Colombia, que es el cardenal, y tiene que ver mucho con la conferencia episcopal, donde aglutina a todos los obispos del país, y él precisamente, la conferencia episcopal, ha querido, a la luz de esa carta del Santo Padre, dar unas directrices sencillas que en cierta forma son como la traducción a esa carta del año jubilar, para que nosotros tengamos un conocimiento más amplio pero a la vez sencillo, y podamos aprovechar al máximo estas directrices que se nos dan para hacer presente el año de la misericordia. Por eso cada obispo en su jurisdicción eclesiástica también asume el año de la misericordia y da algunas directrices para que en su jurisdicción eclesiástica se cumplan. O sea que estamos en comunión, no solo con el Santo Padre, sino con nuestro primado de Colombia, con nuestro obispo diocesano y concretamente con nuestra parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, que también en la persona del párroco y del equipo sacerdotal, pues buscamos toda la manera de obedecer a estas disposiciones del Papa para toda la Iglesia. Es muy fácil, no es nada complicado. El Santo Padre nos ha dado una carta magna a toda la Iglesia. Luego, la Iglesia colombiana, desde la Conferencia Episcopal, han traducido para nosotros esa carta y nos han regalado, digámoslo así, otra carta más pequeñita, ¿sí?, con algunas directrices más propias para la Iglesia colombiana, para nosotros vivir este año de la misericordia. Luego nuestro obispo Monseñor Fidel, ya dentro de esta diócesis, nos ha dado, tomando esa carta de la Conferencia Episcopal y tomando la carta, la bula ya propiamente del Santo Padre, aquí un equipo de sacerdotes junto con él nos han tratado de dar ya unas directrices más propias para la diócesis, para nosotros poder vivir también ese año de la misericordia. Por eso, referente a eso, es que vamos a reflexionar a continuación. La carta que nos ha regalado la Conferencia Episcopal trae 3 puntos muy básicos, muy sencillos, para que nosotros también los reflexionemos. Por ejemplo, los que tienen la posibilidad de adquirir el libro de las lecturas diarias Minutos de Amor, ¿sí?, ahí pueden encontrar esa carta que nos ha regalado la Conferencia Episcopal para este año de la misericordia, o incluso la pueden bajar también de internet. Vamos entonces a reflexionar sobre esos 3 puntos que nos regala la carta de la Conferencia Episcopal.
El primero habla sobre ser artesanos del perdón, el segundo, artesanos de la reconciliación, y el tercer punto, artesanos de la paz. El perdón, la reconciliación y la paz, tres caminos indispensables para lograr entonces y alcanzar la misericordia entre nosotros. Padre Juan, en cuanto a este primer punto, ser artesanos del perdón, ¿qué nos quiere decir la Conferencia Episcopal al respecto? Sí, la Conferencia Episcopal, precisamente viendo que nuestro país, Colombia, ha vivido momentos tan difíciles respecto al perdón, a la reconciliación y a la paz, pues ha querido invitarnos para que, a la luz de la palabra de Dios y de todas las celebraciones que las distintas jurisdicciones eclesiásticas se hacen para hacer realidad el año de la misericordia, pues ha dicho que el perdón es un arte, el arte de perdonar. Recordando el Padre Nuestro, el mismo Jesús es el primero en decirnos, nos hacemos acreedores al perdón cuando somos capaces de perdonar, y perdonar es un ejercitarnos. El Papa Juan Pablo II empleaba unas palabras muy dicientes. Decía él, así como aprendemos a orar orando, aprendemos a amar amando y aprendemos a perdonar perdonando. En estos días de la segunda semana de Cuaresma hemos escuchado al Señor en el Evangelio que nos dice, esforzaos, si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. De manera que si en la tarde de la vida nos van a examinar en el amor, en el perdón, en la reconciliación, pues manos a la obra. No podemos dejar para mañana lo que hoy podemos hacer. Y si es una invitación de la Iglesia, y si nos consideramos Iglesia, renovemos el sentido de pertenencia a Cristo y a la Iglesia, asumiendo el amor, el perdón y la reconciliación como una tarea que concluiremos en la medida en que estemos en tónica de vivir nuestra vida cristiana como Dios lo quiere y la Iglesia lo necesita. Así es, Padre Juan, y qué importante es para nosotros perdonar. Uno mismo se da cuenta que cuando perdona van sanando ciertas heridas del corazón que han estado, digámoslo así, como es, supurando, ¿no?, por alguna situación concreta en la vida de las personas, de ustedes, de sus familias, ¿sí?, o también de sus grupos de amigos o de sus vecinos. Cuando hay tantas situaciones complejas que resultan y que es difícil para nosotros perdonar en ciertas circunstancias, pero cuando ya hemos logrado perdonar, que es uno de los retos quizás más complejos, pero no difíciles para nosotros, porque al Señor le pedimos su gracia, al Señor le pedimos su amor, a Él le pedimos que nos ayude a perdonar, y entonces lo podemos hacer. Cuando eso lo hemos logrado, viene el segundo punto al cual nos invita la Conferencia Episcopal: ser artesanos de la reconciliación. Cuando ya hemos perdonado, entonces empezamos a construir con empeño, paciencia, un tejido social entre todos. Cuando nos hemos perdonado, me comienzo a reconciliar con esa persona, comienzo a tratar nuevamente con ella, comienzo a buscarla, comienzo nuevamente una amistad. Y qué importante es esto en los hogares, cuando entre los esposos han discutido, se han peleado, no se dejan de hablar, simplemente no se tratan, estando en la misma casa y parecen dos desconocidos, estando en la misma habitación, durmiendo, compartiendo la misma cama y parecen dos desconocidos. Después de lograrse el perdón, viene nuevamente la reconciliación entre ellos, el diálogo, la fraternidad, el compartir. La reconciliación por eso genera sentimientos de generosidad y compasión frente al otro. Es que cuando yo lo he perdonado, ya tengo que ir a buscarlo, tengo que ir a estar con él, a mirar a ver qué necesita, y la otra persona también me busca a mí. Así el Señor nos llama. Por eso la historia, el Evangelio, del Padre Misericordioso o del Hijo Pródigo, como la conocemos nosotros, que todavía sin llegar el Hijo a la casa y el Padre ya lo ve desde la lejanía de su hogar y sale corriendo a encontrarlo, porque desde su corazón ya lo había perdonado, que él se hubiera ido, y ya estaba entonces dándose la reconciliación entre ellos. Por eso nuestra misión como cristianos es ser testigos de la misma misericordia
que Dios nos ha regalado a todos. ¿Cómo lo hacemos? Si el Señor me ha dado a mí misericordia, si el Señor me ha regalado a mí la reconciliación por medio del sacramento de la confesión, yo también tengo que ir a dar, a regalar la reconciliación a aquella persona que de alguna u otra manera me ha ofendido. Este segundo camino de la reconciliación, cuando ya hemos perdonado y ya nos hemos reconciliado, ahí es donde viene, por decirlo así, el camino ya culmen, el camino de la paz, ser artesanos de la paz, ser artesanos de la solidaridad, ser artesanos del amor, en definitiva, ser artesanos de la misericordia, Padre Juan. Sí, estos tres pasos concretamente van a ser realizables si hay un espíritu de fe, si hay un sentido de pertenencia a Cristo y a la Iglesia, porque si la Iglesia nos da esta oportunidad entre muchas y coincidencialmente estamos preparándonos para celebrar el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, pues es la oportunidad para perdonar, para reconciliarnos y para hacer realidad la paz que tanto anhelamos. Precisamente la Conferencia Episcopal nos ha dicho, el perdón lo tenemos que celebrar. El mismo Señor, precisamente, que amó al pecador y no el pecado, siempre nos dio oportunidades nuevas. ¿Y cuántas parábolas encontramos en el Evangelio donde nos hablan de esa alegría del perdón y de la reconciliación? El mismo Jesús dice, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan de conversión. Lo mismo aquella parábola del Padre de la Misericordia, donde al regresar su hijo, que lo tenían por muerto, extraviado, que se había retirado de la casa, hacen fiesta y matan el mejor becerro bien cebado, le colocan anillos, sandalias nuevas en sus pies y convocan a vecinos para celebrar esa fiesta. Entonces nosotros tenemos en el sacramento de la reconciliación, ya el Padre Fernando lo había mencionado, la oportunidad de celebrar el perdón. Y ese celebrar el perdón me compromete a ser también promotor de reconciliación y de perdón con aquellos que están, con los que me han sido encomendados o conmigo se relacionan. El Padre Fernando decía, el amor y la caridad empiezan por la casa. ¿Cuántas veces los conflictos familiares, los resentimientos, los odios se empiezan a gestar en nuestras familias? Y yo creo que es la oportunidad para revisarnos si en realidad nos reconocemos hijos de Dios y si hemos sabido aprovechar a lo largo de nuestra vida tantas oportunidades para hacer presente el amor, el perdón y la reconciliación, de tal manera que podamos ser instrumentos de paz. Y esa paz que tanto anhelamos, que tanto deseamos, tiene que empezar por nosotros mismos. La paz no se logra por ausencia de armas o por cesación de diálogos o acuerdos aquí o en el exterior, no. La paz es el resultado de haber aceptado a Dios que perdona, salva, libera y nos sana de cualesquier esclavitud, de cualesquier mal que en cierta forma está perjudicando nuestro ser y está distanciando a las personas y está creando muchas veces enemistad, resentimiento, odio y violencia. De manera que estos subsidios que nos da la Conferencia Episcopal, que nos da el mismo Santo Padre en sus alocuciones los miércoles, que las homilías de cada domingo en este tiempo de Cuaresma, son en cierta forma como intensificar esa invitación que el Papa nos hace, que está en cierta forma iluminado por la palabra de Dios, porque el Padre de la Misericordia lo hacemos presente en cada celebración, porque Jesús, que nos ha amado hasta el extremo, que se ha hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, es el que nos enseña y nos demuestra cómo amar, cómo perdonar y cómo hacer realidad la paz. Por eso las palabras de Jesús siempre serán esforzados. Hay que entrar por la puerta estrecha. Si no somos mejores que los escribas y fariseos, no entraremos en el reino. Así es, Padre Juan, yo creo que
ya como finalmente, ¿no?, arrojar todo esto en lo que nos compete, ¿sí? Las obras de misericordia, tanto las espirituales como las corporales. Algunas personas le dicen a uno: padre, es que a mí me cuesta mucho cumplir con las obras de misericordia, ya sea con las corporales o ya sea con las espirituales, o que no sabe cómo hacerlo, o en fin, que no se las sabe, que las olvidó, ¿sí? En este sentido, también es una buena enseñanza, ¿sí?, para todos nuestros amados fieles que nos escuchan a esta hora de la mañana, indicarles cómo lo podemos hacer. Es que no es nada difícil. Las aprendimos para el examen de primera comunión o de confirmación, pero luego quizás con el tiempo las dejamos olvidar. Este año es propicio para recordarlas, aprenderlas si es necesario y nunca más dejarlas olvidar, puesto que si las aprendemos y las llevamos a la práctica, entonces siempre van a quedar grabadas en nuestro corazón. Como les había dicho el padre Fernando, una manera de hacer presente la misericordia es volviendo al catecismo. En infinitas veces o en varias ocasiones se nos ha dicho: la fe la tenemos que ilustrar, la fe la tenemos que celebrar, la fe la tenemos que vivir, la fe la tenemos que orar, pero la fe la tenemos que testimoniar. Si el mismo Jesús nos dice que viendo vuestro buen obrar otros glorifiquen a Dios, la mejor manera de hacer presente el Evangelio es practicando las obras de misericordia espirituales y corporales. Podríamos preguntarnos cuáles son. En estos días escuchaba yo otro programa televisivo y hablaban precisamente de las obras de misericordia, y decía el presentador: si conociéramos las obras de misericordia y las practicáramos, este mundo sería un paraíso del que nos hablan los hermanos que no están en comunión con la iglesia. Entonces es bueno recordar las obras de misericordia corporales, visitar a los enfermos. Cada parroquia tiene la pastoral de enfermos y es bonito saber que cada 8 días las distintas comunidades parroquiales eligen un día en la semana para visitar al enfermo, llevarle la presencia sacramental, compartir con él la oración, la palabra de Dios, celebrarle la Eucaristía, administrarle el sacramento de la unción de los enfermos. Una manera de hacer presente el amor misericordioso de Dios, que siempre se hizo presente para con los pobres, para con los enfermos, para con los abandonados. Dar de comer al hambriento, las casas Pan y Vida en nuestra iglesia diocesana de Sonsón Río Negro son una realidad en cada una de las parroquias. Entonces qué bueno que en vez de fomentar la mendicidad, que en todos estos pueblos del oriente no faltan personas que han considerado la mendicidad como un negocio. Uno en estos cambios de parroquia a parroquia es donde uno ve que hay personas que se andan todos los pueblos del oriente semanalmente para conseguir una moneda o algo. Pero qué bueno que esas ayudas las canalizáramos por cada una de las comunidades parroquiales y así fortaleciéramos las casas Pan y Vida, de tal manera que garantizáramos una ayuda material para todas estas personas que necesitan de nuestra ayuda material. Y una de las obras de misericordia es eso: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento. Resuena aquí las palabras de Jesús: ni un vaso de agua que dice en mi nombre se quedará sin recompensa. De manera que el Señor, que es Padre de misericordia y que es Señor de misericordia, sabe dar a cada uno según sus obras. Por eso nosotros no podemos desaprovechar tantas oportunidades que el Señor nos da para acercarnos al hermano necesitado y para ayudarle a subsanar tantas necesidades a nivel espiritual, a nivel corporal, a nivel material. Otra de las obras de misericordia corporales es dar posada al peregrino. Dirán ustedes: tan difícil hoy uno darle cabida al extraño en la casa, que de pronto le desocupen la casa. Eso humanamente lo pensamos todos, pero precisamente en este año de la misericordia, uno de los compromisos que ha hecho nuestro obispo diocesano con todo el presbiterio y con todos los fieles
es que todo lo que se recoja en los distintos jubileos del Año de la Misericordia y lo que se promueve en las parroquias va a ser precisamente para construir una casa de paso que va a estar en Río Negro con el fin de atender a tantos hermanos que vienen de estos pueblos lejanos a visitas, a consulta médica y no tienen dónde quedarse porque no tienen dónde pasar la noche o pagar una cuota en un hotel de los que hay en cada localidad. Entonces la Iglesia Diocesana, asumiendo el Año de la Misericordia y como compromiso del año jubilar, que tenga la Iglesia Diocesana una casa en el centro de la diócesis, en Río Negro, para atender todas estas necesidades. Otra de las obras de misericordia corporales está vestir al desnudo. En estas casas de pan y vida hay algunos roperos, personas que ya no usan X o Y prenda de vestir, las llevan a estos lugares y también por medio de estas casas de pan y vida se canalizan estas ayudas entre las personas más necesitadas de la población y aún de las poblaciones vecinas. Visitar a los presos. Sabemos cuántos hermanos, hermanas nuestros están privados de la libertad y están recluidos en estos penitenciarios donde pagan sus faltas, pero alimentan la esperanza de salir a rehacer sus vidas nuevamente. Entonces, qué bueno nosotros en este año de la misericordia hablar con las autoridades y buscar la manera por medio de la parroquia o de la misma institución para darles una palabra de aliento, tenderles la mano y hacerles ver de que no todo está perdido. Si Dios es Padre de misericordia que perdona, salva y libera, pues da la gracia, pero también necesitamos nosotros dar una palabra de aliento para que puedan superarse y ser personas de bien. Otra de las obras de misericordia corporales es enterrar a los difuntos. Yo creo que nuestros pueblos del oriente antioqueño han sido muy solidarios ante la realidad de la muerte. Se sabe que todos compareceremos ante Dios. Un día nuestra vida terminará en este mundo, pero alimentamos la esperanza de vivir por toda una eternidad, porque así el mismo Señor a través de su palabra nos lo ha dicho. Todo el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. De manera que los que mueren, duermen en espera de la resurrección. Basta repetir el credo y es la fe que profesamos. Creemos en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén, decimos en el credo. Entonces es bueno que volvamos al catecismo. Volvamos a recordar las obras de misericordia corporales. Aprendemos a realizarlas practicándolas. No dejemos para mañana lo que hoy podamos hacer. Y es bueno que volvamos a las obras de misericordia espirituales. Las obras de misericordia espirituales son, me voy a limitar a recordarlas, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. Yo creo que si contamos verdaderamente con la gracia de Dios, que es nuestra fortaleza, y nos esforzamos, nos arriesgamos, podemos obedecer a lo que la Iglesia como Madre y Maestra nos enseña y nos recomienda como la mejor manera de hacer presente y hacer realidad la misericordia. De manera que nuestro agradecimiento al canal, a los directivos, al personal técnico que nos dan a la comunidad parroquial esta oportunidad de proyectarnos a todo este pueblo de Guarne en sus distintas comunidades parroquiales, veredas, sectores e instituciones.